ponemos a sofreír. ¡Perro! Vean cómo me ayuda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal RM Senocian. El día de hoy la verdad es que yo ya estaba un poco cansado de la carne, así que le pedí a la generala que cocináramos algo un poco más light, algo un poco más sano. ¿Y qué vamos a cocinar el día de hoy? Ay, ¿cómo te da eso de hablar en inglés? Empanadas de atún. Bueno, que es bilingüe. Trilingüe. Vamos a hacer unas empanadas de atún que no solo son mis favoritas, sino también las de Drogo. Es una receta bastante sencilla, muy rápida y la verdad muy nutritiva. Así que vamos a la cocina. Dinos, generala, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Primero vamos a preparar el relleno, que va a ser de chile. Acá tenemos un poquito de chile poblano y de ese rojo que no pica. Pimiento morrón. Atún. A nosotros nos gusta que venga así en trozos, en chunks. No nos gusta que venga todo deshecho. Ay, todo deshecho. Bueno, como se diga, trozos. Trozos de pescado. Aceitunas. Negras y verdes. Sí. O un tomate, o como que ahora no hay tomate fresco, yo tengo un poco de puré de tomate hecho en casa, de nuestros tomates. De la huerta. Y cebolla. Y todo eso vamos a rellenar en el hojaldre. Y al final le vamos a poner huevo para que se dore bonito. Ay, en el aceite. Aceite de oliva. Sí, lo que necesitamos para hacer todo eso relleno. ¿Sal? ¿Esta vez no te faltó sal? Ah, sí. Sal y pimienta. Al gusto. Al gusto. Mire, nosotros compramos el hojaldre así ya congelado desde la tienda para evitarnos trabajo, pero ustedes prefieren hacer el hojaldre en su casa, pues bienvenidos sean. No mucho trabajo. El chiste de nuestras recetas es que sea fácil, rápido y sencillo. Pican la cebollita, así muy bonito. ¿Qué pasa, Urak? ¿Qué no te parece? ¿Qué no te parece? No picado fino. No, tú, Urak, dices que no. A alguien le gusta el atún. Bueno, el chiste es que no picado fino, sino en trozos grandecitos. Medianos, como. Bueno, como para mí son un grandes. queso. Ponemos a sofreír. ¡Perro! Vean cómo me ayuda. Ponemos a sofreír. Me encanta esa palabra. Nada más me sé utilizarla para la cebolla, sofreír la cebolla. Yo también aprendí de tu hermana, no de ti. El sancoche. Sí. Lo parten a la mitad ahí las aceitunas. Quítate de mi aceituna. Echamos el chilito cortado. De poblano y pimiento morrón para darle los colores de México y Hungría. Puede ser de cualquier chile. Bueno, también de Italia. A ver, échale habanero. Bueno, chile dulce. Los vamos a dorar un poco. Adoren al chile. Qué bonito tiene los colores, ¿verdad?
Ya vemos cómo se va dorando. Va cambiando de color la cebolla. Empieza a oler bastante rico. Ya que está bien doradito. Y ponemos el tomate picado o en nuestro caso la salsita de tomate. Puré de tomate, ¿no? Ah, bueno, puré. Y lo batimos, ¿no? ¿Qué batir? No, no lo mezclamos. Lo mezclamos, el batir es con la batidora. Y también pimienta al gusto. Si escuchan que habla un poquito así, está muy enferma. Sal al gusto. Y ajo al gusto. Tú ahorita necesitas mucho ajo para curar. Sí, más ajo, para que me cure pronto. Y más pimienta para que me cure pronto. Ay, pobrecita. Ya cuando tenemos más o menos suave la cebolla y también los chilitos, añadimos las aceitunas cortadas. A la mitad. Bueno, a la mitad o 3. Y lo volvemos a mezclar. Sí, nomás unos minutos. No a batir, ¿no? Porque a batir es en la batidora. Sí. Yo creo que sí. Ya que medio se calentaron las aceitunas. Nada más necesita algunos minutos porque luego todo vamos a meter al horno. Que se va a hacer ahí. Vamos a echar los chunks. La latita. Una buena lata de atún. Pueden añadirle 2 si les gusta con mucho atún. Yo les recomiendo que sea atún en agua, que es más sano. Y lo calentamos también. Qué rico, está oliendo. Sí, ¿ya te dio hambre? Sí. Cuando ya se calentó todo y lo mezclamos bien, ya prácticamente podemos apagar el fuego. Lo único que tiene la mezcla del relleno tiene que estar seco, que no tenga jugo. Y nuestro está seco porque no le añadí mucho tomate. En caso de que le echen mucho jugo de tomate, hasta que se seque. O tomate fresco tiene más jugo y hasta que se quede de esta textura, que no tenga salsita. Ya lo apagué porque ya todo está mezclado bien y lo vamos a dejar enfriar. ¿Qué pasa si no lo dejamos enfriar y lo metemos directamente así al... Al hojaldre? Ajá. No se levanta bien el hojaldre y queda como crudo abajo. ¿Y explota? No, siempre esperes que algo explote. Soy hombre. Es la olla de presión, otra cosa no explota. Son los hojaldres que salen del paquetito y nos alcanza para 6 empanadas. 6 empanadas bien hechas, vaya. Mientras se enfría el relleno, vamos a estirarlo un poquito para que sea más fácil rellenarlos con mucho relleno. Lo podemos hacer con otra cosa, pero es muy fácil con la mano. Nada más hay que estirar así un poco. Y así con todas. No mucho, nada más que sea más fácil relleno. El chiste es que yo no esté de ocioso y me vaya a jugar mientras se enfría. Bueno, ya esperamos a que se enfriara y ahora lo que vamos a hacer es ponerle harto relleno. ¿Harto? ¿Cuánto tenemos? Que no son para vender.
Así me decía mi papá cuando le ponía poquito algo. Me dice, ¿qué, la estás vendiendo o qué? A mí siempre me dices que moriría de hambre si lo quisiera vender. Sí, porque no salen los negocios contigo. No. Yo siempre le pongo demasiado. Sí, los ponen bien en el centro. A todas a las 6. Así pónganle abundante, nada de chiquitearle a las cosas. Sí, súper abundante a todas. Les va a quedar buenísimo. Bueno, y ahora nos vas a enseñar la técnica del envolvimiento. Yo lo hago así. Lo doblo y luego con el dedo aquí así. Lo juntas como plastilina, ¿no? Sí. Yo que pensé que esas marcas eran todas fashion. ¿Y lo son? Sí lo son. Y luego lo aplano. Ya, está listo. Como pueden ver, le hice ahí unos cortecillos, 3 cortecillos para que no exploten. Ya otra vez con esto. Y le ponemos el huevito para que queden bonitas. Y mientras vamos precalentando el horno. ¿A cuánto? Pues eso sería bueno saber si tuviéramos números en el horno. ¿Se Yo puede? hasta la mitad pongo. Yo supongo que son como 200 grados Celsius. Algún día tendremos un horno con número. Sí. Al menos ese medio funciona. No como el antiguo. Precalentado al gusto, diremos. Yo subo la temperatura hasta la mitad del botoncito. Que chequen dónde está la mitad. Y que nos avisen en los comentarios cuánto es. De preferencia en centígrados, no nos vayan a salir con Fahrenheit. No, eso no entiendo. Sí, miren que qué bonito van quedando. La verdad, los cortes estos le dan un aspecto super fashion. Sí, los cortes perfectos. Sí, que la tienen. verdad, o sea. Y no les van a explotar. No, así en esos hoyitos sale el vapor. ¿Ya ves? Entonces Sí, si estuviera que- cerrado No, explotaría. no explotaría, sino se moja la masa abajo. Y no levanta. Pero si hay mucho presión, No explota, no explota nada. No explota. Dejen en los comentarios quién cree que sin los hoyos explotaría la empanada. Y ya, al horno. Al horno. ¿Y cuánto tiempo van a estar en el horno más o menos? Hasta que se doren. Ah, ok, o sea que hay que irle checando. Bueno amigos, ya las tenemos. Las probaría, pero están recién salidas del horno y están que queman. Pero véanlas. Vean esos cortes tan magníficos. ¡Ah, cómo quema! Parte más importante. Sí, porque así como ven, no explotaron. Huelen riquísimos. En serio que ya quiero dar la mordida, pero ya he aprendido que no debo porque siempre me quemo el hocico. Así es. Se las recomiendo mucho, ya saben, si lo hacen, déjenos una foto por ahí por nuestro Instagram o nuestro Twitter. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un fuerte like a este video si les gustó la receta y si no también. ¡Obligatorio! Que compártalo en todas sus redes sociales y con todos sus amigos para ayudarnos a crecer, a que esta comunidad siga creciendo. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? Que de vez en cuando pongan un día sin carne en su dieta. Pues, Porque es sí, sano. Un día. No más. un día no, al año. Y recuerden, la vida es muy corta como para tomársela en serio.